La universidad investiga. Uno de los bloques que la verdad más me gusta, la Universidad Investiga, para saber qué es lo que están haciendo en las universidades, porque hay muchísima gente, como siempre decimos, que trabaja y que hace investigaciones que sirven para la sociedad y para el avance de la sociedad, para el bienestar de las personas, pero la verdad no tenemos ni idea. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Guido Buldurini. ¿Cómo estás, Guido? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, un saludo para todas y todos ahí. Muchas gracias. Guido es docente en la Universidad Nacional de Tucumán y secretario general de SIDIUNT, gremio de base de CONADU. Bueno, queríamos charlar contigo sobre esta jornada que estuvieron organizando sobre ciencia y tecnología para el desarrollo inclusivo. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia. Efectivamente fue un curso de posgrado que se desarrolló entre los días jueves y sábado de la semana pasada. Estuvo organizado fundamentalmente por un grupo de científicos e investigadores de acá de Tucumán que se llama Ateneo Científicos Tucumanos, científicos y científicas, y nosotros lo coorganizamos con ellos y también estuvimos financiando una parte de los pasajes de avión y ese tipo de cosas porque nos parece importante el desarrollo de este tipo de eventos en todo el país, y bueno, nosotros que estamos aquí en Tucumán nos parecía muy bueno llevarlo adelante. Vinieron personajes de todo el país. ¿Quiénes fueron los docentes, los profesionales, los científicos que participaron? Y entre los más destacados estaba el doctor Roberto Salvareza, que era el número 1 del CONICET y actualmente diputado nacional, la doctora Ana Franchi, el doctor Eduardo Borkin y el doctor Gabriel Vilmes, y la doctora Erika Cabrizo también estuvo. Entre ellos estuvieron repartiéndose la disertación de las diferentes clases que se dieron. Y después de las clases hubo unos debates bien fructíferos que tuvieron una variedad de temas en los que se trataron, no solamente lo que tiene que ver específicamente con la ciencia, sino, por ejemplo, recuerdo uno de los debates en los que se habló sobre ciencia y perspectiva de género. Incluso hubo una de las personas que estaba entre el público asistente manifestó su posición como que bueno, que había sido criado dentro del paradigma patriarcal, pero bueno, se prestaba a una deconstrucción, podríamos decirlo. Así que desde ese punto de vista también fue fructífero. Claro que fundamentalmente el tema central era, como lo dice el título, la ciencia como motor del desarrollo tecnológico y social del país, ¿no? El tema era desarrollo inclusivo. Sobre esto se desplayó pero no exclusivamente el doctor Borkin, tema con el que nosotros estamos especialmente de acuerdo, y por eso decidimos auspiciar también el curso, porque entendemos que la universidad no puede estar alejada de un modelo de país que considere al desarrollo inclusivo como uno de sus pilares, como también dijo el doctor Salvareza, en este mismo sentido, un país que no requiera de ciencia y de tecnología, un país que estará condenado a la dependencia, y en ese sentido la universidad está inextricablemente vinculada, o debería estar vinculada, con el Estado en esto de generar ciencia y tecnología para un país soberano y con desarrollo inclusivo. ¿Qué tal, Guido? Pablo Macía te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo te va? No, la verdad, felicitarlos por la experiencia, y te quería consultar, digo, ¿cómo lo vieron los compañeros docentes de allá de Tucumán a esta experiencia formativa, ¿no? Esta experiencia de formación para los propios compañeros, teniendo en cuenta también
que por lo que estamos viendo en el programa, también se presentó la Diplomatoria Superior y el programa de actualización en investigación, transferencia y desarrollo de la Universidad Pública, que se impulsa desde FEDUBA y desde el IEC-CONADU, ¿no? Que son, digamos, nuestras herramientas sindicales también de formación. Efectivamente, se presentaron las dos diplomaturas y programas de actualización, que tanto la que tiene que ver con ciencia y tecnología e investigación, y la que tiene que ver con docencia universitaria. Ajá. Si bien están cerrados ambos para la inscripción, porque ya pasó ese plazo, sí se las presentaron. Tuvo una buena recepción por parte de las y los docentes que estaban presentes, y recibimos muchas solicitudes de ampliar la información sobre eso. Le comentamos sobre estos dos programas para la gente que nos está escuchando. Son dos programas y diplomaturas que están destinadas especialmente a docentes. En este caso nosotros la traemos, como vos decías, a través de CONADU y de CLACSO y también de FEDUBA, para bajarlas de alguna manera aquí en Tucumán, para ponerlas a disposición de la docencia tucumana, a través incluso de becas que a través de Cidium damos para quienes sean docentes de la Universidad Nacional y quieran tomar estos cursos. Y como decías, en estos días que transcurrió este curso de posgrado, en uno de los eventos presentamos estas dos diplomaturas y programas de actualización, como te decía, teniendo una repercusión muy, muy favorable. Sí, la verdad que son dos iniciativas muy importantes que se siguen desarrollando, ¿no? Eso es importante. Sí, y con mucho éxito. De hecho, una de las compañeras que estuvo en la mesa panel de la presentación es una integrante del gremio que contó su experiencia durante el año pasado. Ella ya es egresada, diplomada de la diplomatura en docencia universitaria. Y en relación a lo que me preguntaba al principio sobre cómo recibieron quienes asistieron al curso, el curso en general, te diría, sobre todo el tema de ciencia y tecnología para el desarrollo inclusivo, te diría que no escapa el núcleo o el ámbito de lo científico y tecnológico, no escapa a lo que en general se puede ver como reflejo en toda la sociedad, ¿no? Por un lado tenemos científicos y tecnólogos que están más involucrados con un país con desarrollo inclusivo, y hay otros que no tanto, ¿no? Esto, uno por ahí podría pensar que dentro del ámbito científico hay como una totalidad de las personas que están involucradas en esto que se han dado cuenta que el gobierno nacional lleva adelante una política científica nula, una política científica en la que claramente la ciencia sobra, en la que uno de los ministros del gobierno hace no mucho tiempo, ante la requisitoria periodística, dijo que había que plantearse si efectivamente la ciencia debe ser una prioridad en nuestro país. Este es claramente el gobierno que tenemos, que es un gobierno que nos lleva hacia la dependencia, es un gobierno que nos lleva hacia la reprimarización de nuestra economía, y lamentablemente también hay algo de eso, que yo aspiro a que sea mínimo, pero también hay algo de eso como un reflejo dentro de la propia comunidad científica, aunque esto parezca paradójico y hasta en un punto desesperanzador, ¿no? Pero bueno, no nos desesperanzamos, y de hecho este tipo de iniciativas tienen que ver precisamente con lo contrario. Yo cuando me tocó hacer la intervención dije que los programas que presentábamos y la diplomatura que presentábamos tenían ese contenido político que no era exclusivamente ni pedagógico ni exclusivamente científico en uno y en el otro de los programas, sino que tenían un contenido político, que tenían una visión de país, que tenían una visión dentro de ese país de la función y los objetivos que debía plantearse la universidad, porque si no planteamos un modelo de país con desarrollo inclusivo, la universidad y la ciencia y la investigación en el país
no son necesarias entonces, ¿no? Claro, no van a tener futuro. Pero qué importante esto que decías también de que a más allá de la técnica, la ciencia y la tecnología tienen que estar orientadas hacia la inclusión, ¿no? Porque también puede ser apropiada a algunos de estos sectores por el mercado, terminando siendo funcionales no a los intereses nacionales, sino posiblemente al de las transnacionales o al... Sí, o es todo un tema ese, ¿no? El tema es que el doctor Salvareza contaba un ejemplo, ¿no? Hacia dónde dirigimos la ciencia. Por un lado, hacia dónde la dirigimos. Creo que el tema de quién debe ser el actor fundamental, en realidad en el mundo eso no está cuestionado. En el mundo el actor fundamental de la ciencia es el Estado. Claro. Lo fue el Estado y seguirá siéndolo el Estado. Esto uno lo puede ver en las estadísticas sobre participación del dinero que ponen los distintos estados en el mundo, y uno se da cuenta que incluso Estados Unidos, Israel, Corea, para darte los casos como más emblemáticos, es el Estado el principal financiador de eso. Por ejemplo, para un tema que es claramente visible por todo, el iPhone, ¿no? El teléfono iPhone consta de un sinnúmero de tecnología, de hecho cientos de tecnologías tienen adentro de ese teléfono, y ni una sola de esas tecnologías fue desarrollada exclusivamente por la parte privada, y casi todas fueron desarrolladas inicialmente por aportes hechos por los distintos estados, fundamentalmente en el caso de iPhone, Estados Unidos. Pero casi todo, incluso buena parte de esos desarrollos a partir de programas que se desarrollaron en el área de defensa de los Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Recordemos que Internet es un desarrollo inicialmente bélico que termina yendo hacia la sociedad civil. Pero el hecho, volviendo al país, el hecho de que hacia dónde dirigimos la ciencia, insisto, habiendo salvado esto de quién es el que debe financiarla, que tiene que ser el Estado, más en nuestro caso, que somos un país que estamos en los albores de los inicios, bueno, ahora incluso con retrocesos, hacia dónde dirigir la ciencia. Y bueno, eso es muy difícil de saber, ¿no? Claro. Fíjate que tenemos el tema que el año pasado surgieron los casos de antivirus en el sur del país, y estaban los científicos del CONICET preparados para esto. Ahora, eran científicos que hacían ciencia básica. Claro. Antes de la aparición del antivirus, ¿hubiésemos pensado que iban a ser necesarios? Y probablemente no, y entonces no hubiésemos puesto dinero ahí. Claro. Con el caso de Vaca Muerta, inmediatamente se produjo una demanda muy grande de geólogos. ¿Teníamos los geólogos para satisfacer las necesidades de Vaca Muerta? Sí los teníamos, la Universidad Argentina los había generado. Ahora, ¿esto era pensable 2 años antes? No. Claro. Y sin embargo, es bueno poner dinero en la ciencia, porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar un científico en determinada área, un tecnólogo en otra área. Exacto. Es importante tenerlos a disposición, es importante tener la ciencia soberana argentina, movida, financiada, con buena salud. Eso para resolver estos problemas que surgen inesperadamente, pero también tiene que ver con lo que sí se puede planificar acá a futuro. Tenemos, por ejemplo, los grandes planes de los últimos años que ahora se han visto o suspendidos o ralentizados, como el plan nuclear argentino, el plan satelital, y así en el tema que tiene que ver con la ley de software, etcétera, etcétera. Todos casos que en los últimos 4 años, casi 4 años, se han visto perjudicados por las políticas claramente que van en la dirección contraria del gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri. Guido, y por último, digo, clarísimo, con respecto a la ciencia y la tecnología, la posición, ¿cómo ves el panorama de lo que vamos a tener que atravesar durante estos meses vinculados a el debate sobre el modelo de país, más integralmente, no solamente vinculado al tema que estuvimos hablando, sino a temas más globales? ¿Cómo se ven las cosas allá y cómo las ves vos? Creo que no, digamos, desde el punto de vista electoral te diría que aquí en Tucumán es claramente mayoritario el apoyo que tiene la fórmula Fernández y
y el modelo de país también, pero acá también existe la grieta, y creo que fundamentalmente vamos a estar luchando contra un sentido común que se ha impuesto respecto de esto, ¿no? Del modelo de país, y por supuesto que nos van a bombardear, ya nos están bombardeando con esto de es preferible o incluso no es posible crecer sin antes un sacrificio, ¿no? Apelando, diría yo, a la idea judeo-cristiana de sacrificio y de inmolación, que claramente solamente se requiere de las clases menos favorecidas, e incluso iría más allá del concepto de clase, te diría de la sociedad toda. A toda la sociedad se le pide el esfuerzo y el sacrificio. Por supuesto que el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio es diferente, tiene efectos diferentes en aquellas personas que hoy están arriba de un carro juntando cartones, que de yo que estoy acá en mi casa caliente y voy a comer dentro de un rato. Pero los únicos que sí se salvan, porque todos hemos perdido calidad de vida, son los amigos del presidente y los dueños de las grandes multinacionales. Ahora, a pesar de que esa es la realidad material, el sentido común que se ha instalado es otro. Es que ese esfuerzo y ese sacrificio se requiere, y es muy difícil pelear con eso, porque del otro lado se apela a las emocionalidades, al se robaron todo, etcétera, etcétera, y eso evidentemente ha calado en la gente. Creo que es un enorme desafío el que van a tener por delante la fórmula Fernández y la gente que maneje sus discursos, sus medios, el norte que le den a la campaña, porque va a ser muy difícil. Esto es gravísimo que estemos diciendo, a la altura, con más de 3 años y medio de destrucción sistemática del aparato productivo y de los logros en materia social, etcétera, que se habían logrado, y sin embargo, como te digo, el enorme desafío es agrietar, valga la redundancia con respecto a la grieta, agrietar ese sentido común que han logrado construir en una parte, por lo menos, de la sociedad argentina. Guido, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. Les agradezco a ustedes, un saludo para todas las oyentes y los oyentes de la radio. Un saludo grande, Guido. Un abrazo. Muy bien, Pablo, y de esta manera llegamos al final. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Chao, gracias por estar del otro lado.